Humberto Espinosa aquí saludándolos y vamos a comenzar con una introducción a la cooperación procesal internacional. Bien, en esta materia que estamos nosotros viendo de derecho internacional privado, hemos ya visto algunos aspectos y podríamos definir tres sectores principales dentro del derecho internacional privado. El primero tiene que ver con la competencia judicial internacional y los distintos conflictos de competencia que pueden existir entre diferentes países que reclaman la posibilidad de analizar un conflicto con vocación internacional. Otro es el aspecto de la norma conflictual que nos va a determinar un derecho aplicable al fondo del asunto. Y finalmente los aspectos procesales que nos van a llevar tanto a una cooperación dentro del proceso como a la ejecución directamente de una sentencia. ¿Por qué es importante hacer este análisis de la competencia judicial internacional? Bueno, porque en el proceso de análisis del caso con vocación internacional, para poder aplicar una norma conflictual, lo primero que necesitamos es un juez competente. ¿Por qué? Porque el juez competente va a aplicar el derecho del foro, la norma conflictual del foro en donde se está conociendo el caso. Así que todo proceso de análisis de un asunto con vocación internacional comienza por la elección de un foro que debe ser competente. Una correcta aplicación de las normas competenciales nos va a permitir tener una efectiva ejecución de las sentencias. Si nosotros acudimos ante jueces que asuman competencia, pero sin considerar todos los aspectos que van a estar involucrados durante el proceso y en la ejecución, es posible que obtengamos sentencias que válidamente sean ejecutables dentro del Estado, pero no en otros estados en donde deban ser ejecutadas, por ejemplo, encontrarse los bienes o las personas sobre las cuales deba llevarse a cabo la ejecución. Por eso es importante una correcta elección del foro, no solamente tomando en cuenta las normas competenciales del juez, sino además el entorno internacional en donde va a aplicarse todo el proceso, incluida la ejecución. Tenemos como un problema que no existe como tal una jurisdicción internacional. Cuando nosotros analizamos el proceso de cooperación procesal al interior de un país, no tenemos en realidad muchos problemas porque tenemos una constitución. Entonces, esa constitución nos va a dar la pauta para saber cuándo un juez estatal va a ser competente y cuáles van a ser las bases para la cooperación procesal que terminan siendo forzosas para los jueces de los distintos estados. Sin embargo, a nivel internacional, pues no existe como tal un órgano supranacional que permita solucionar todos los conflictos, de tal forma que necesitamos, uno, partir de la idea de soberanía de cada uno de los estados, así que lo primero es analizar las normas internas del estado en donde queremos litigar y del estado en donde queremos ejecutar, y en algunos casos, bueno, pues ya existen algunos tratados muy específicos sobre algunas materias con algunos estados firmantes. Ese es el estado en el que nosotros vamos a entrar. En este caso, podemos afirmar que el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, nosotros tenemos que comenzar forzosamente por la elección de un juez competente. Cuando a un juez mexicano se le presenta una demanda, lo primero que tiene que hacer es analizar su competencia, porque recordemos que un juez solamente puede pronunciarse sobre su competencia o incompetencia en la primera resolución que dicta. Una vez que asume la competencia, ya no puede por sí rechazar la competencia. Como les insisto, una adecuada elección del foro, es decir, una adecuada elección del juez, es lo que va a aumentar las posibilidades de una posible ejecución. Vamos a entrar a algunos conceptos básicos, que es con los que vamos a empezar a trabajar. Uno es el de jurisdicción, que se refiere a esas atribuciones que tiene el Estado a través de sus órganos para, pues, imponer las normas jurídicas que ese mismo Estado se ha dado, que es uno de los atributos de la soberanía. Ahora, esta jurisdicción se aterriza a través de competencias. Es decir, el Estado tiene la jurisdicción, así están las leyes, se van a aplicar esas leyes en ese Estado, pero se divide para esa aplicación a través de distintos órganos. En algunos casos hay órganos administrativos. No es raro encontrar que, por ejemplo, cuestiones de alimentos que para nosotros son asuntos judiciales, para otros estados terminan siendo asuntos administrativos. O al revés, para nosotros un divorcio puede ser una cuestión totalmente administrativa, mientras que en otros países, como puede ser Chile, no es admisible que un divorcio sea analizado por autoridades administrativas.
de tal forma que cada estado va determinando la competencia, es decir, cómo se va a distribuir dentro de órganos específicos la jurisdicción. Puede ser a través, insisto, de jueces o autoridades administrativas. Teníamos el caso de tribunales que dependían del Poder Ejecutivo, como eran el caso de las juntas de conciliación y arbitraje, que pues ya en un proceso de modernización ya están pasando al Poder Judicial. Pero también tenemos dentro de la distribución de la competencia, por ejemplo, materias. Ciudad de México, pues tenemos principalmente jueces en materia civil y en materia familiar. Históricamente tuvimos jueces especializados en el arrendamiento inmobiliario. Hay plazas, como puede ser la de Jalisco, que en algunos distritos tienen juzgados especializados en la materia mercantil. Eso es a lo que se refiere con la distribución de competencia. Ahora bien, vamos a entrar ahora sí al proceso de determinar qué es la cooperación procesal. Tenemos entonces que los órganos del Estado tienen dentro de sus atribuciones limitaciones que pueden ser por materia, pero también están limitados por territorio. Es decir, incluso dentro de un mismo Estado de la República puede ser que esté dividido por lo que se llama por distritos o partidos judiciales. El caso de la Ciudad de México, pues es un solo distrito o partido judicial, mientras que nuestros vecinos del Estado de México, pues están divididos por distritos judiciales. Entonces, el juez está acotado por esa territorialidad y dado que los litigios y los elementos vinculados al litigio se encuentran en diferentes territorios, pues es necesario que los jueces se ayuden unos a otros cuando las actuaciones judiciales deban ser realizadas fuera del territorio en donde el juez ejerce la jurisdicción de acuerdo a su competencia. Entonces, reitero, hay un elemento territorial en todo ejercicio jurisdiccional. Un juez no tiene facultades sobre todo el territorio, a veces ni siquiera, insisto, de todo el Estado. Entonces, esa limitación territorial es lo que nos da la pauta a la necesidad de la cooperación entre autoridades judiciales. Y esta cooperación puede darse al interior de un estado, es decir, los jueces del Estado de México tienen que cooperar entre sí, por poner un ejemplo. Puede ser a nivel nacional, los jueces del Estado de México deben cooperar con los de Jalisco y viceversa, o puede ser internacional, los jueces de México deben cooperar con los jueces de otros países y viceversa. Nosotros podemos pedir, o los jueces mexicanos pueden pedir el auxilio a jueces que se encuentran en otro territorio. Para poder ubicar estructuralmente lo que va a ser la cooperación procesal, creo que podemos acudir, pues ahora sí que a lo que es un litigio, cuáles son las etapas básicas de un litigio, sin importar qué tipo de litigio estamos hablando. En un litigio vamos a encontrar actos prejudiciales, una demanda, una contestación, una etapa probatoria, una etapa de sentencia y una etapa de ejecución de sentencias. Seguramente cada litigio puede tener pues particularidades, como puede ser en el juicio civil escrito, el juicio civil oral, el juicio oral mercantil, ejecutivo oral, porque puede haber reconvenciones, vistas a las reconvenciones, claro, puede haber distintos matices, pero básicamente esta es la estructura básica de cualquier tipo de litigio. Y esta estructura, bueno, a su vez nos va a dar la pauta para saber cuáles son los actos en los cuales vamos a necesitar cooperar procesalmente. En los actos prejudiciales vamos a tener ciertos actos que pueden ser realizados en otro país distinto al que se va a realizar el litigio principal. Cuando estamos hablando de la demanda, bueno, principalmente la cooperación se va a llevar a cabo a través del emplazamiento. Ahí en el Inter puede haber diferentes notificaciones que deban realizarse, por ejemplo, a un tercero. En la etapa de contestación, bueno, básicamente se hace ante el juez que está llevando la causa. Y ya en la etapa de pruebas, pues lo que vamos a tener es la posibilidad de recibir pruebas que se encuentran en el extranjero a través de la cooperación procesal. Dictada la sentencia, bueno, pues se dicta localmente y la etapa de ejecución de sentencia es la que puede llevarse a cabo también en otro país. Entonces, estos son los aspectos en los cuales vamos a tener que ir analizando cómo se va a llevar a cabo la cooperación procesal. Y para terminar ahorita esta pequeña introducción, hay que tomar en cuenta que
las normas que van a regir la cooperación procesal, al menos para los jueces mexicanos, y seguramente sería una norma bastante razonable para aplicársela a otros estados, es, en principio, vamos a tener normas internas. ¿Por qué? Porque los jueces, como dijimos, aplican su lex fori, lex procesal lex fori, y esas normas internas son las primeras que nos van a dar la pauta de cómo y en qué casos se puede llevar a cabo la cooperación procesal con otros países y en qué casos estaría limitada como regla general. Y a partir de eso, como ya les había mencionado, pueden existir algunos tratados internacionales eh, que vayan determinando cómo llevar a cabo la cooperación procesal entre estados firmantes y en las materias en las que haya sido objeto eh, el tratado. Con esto creo que tenemos los elementos básicos para que podamos empezar nosotros a trabajar con el detalle de la cooperación procesal internacional. Bueno, pues entonces avanzaremos sobre estas líneas. Muchas gracias.